Muy bien, estamos en compañía del doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados del Lima, y vamos a hablar sobre la aplicación del indulto humanitario en el Perú. Ustedes se preguntarán a qué viene, a colación de qué tema o de qué suceso viene pues el desarrollo justamente de esta temática. Hay que decirlo, hace ya algunas semanas ya no se habla de ello, pero el fujimorismo interpuso un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional pidiendo pues la anulación de resoluciones judiciales que buscaban paralizar el indulto de Alberto Fujimori. De ello no se ha vuelto a hablar, como bien decimos, pero queremos entender un poco en general cuál es la aplicación del indulto humanitario en nuestro país. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el indulto es una figura muy antigua, ¿no? Tiene sus orígenes en el Imperio Romano, cuando el emperador hacía una excepción y las personas que habían cometido delitos de tipo político eran perdonados y estando en prisión pues salían a la libertad. Eso tiene un reconocimiento en la Constitución. Hay dos posibilidades, una es la que puede conceder el Congreso, pero el indulto es la figura que se otorga al presidente de la República para que él a una persona condenada la pueda liberar de la prisión, de la pena que está sufriendo, ¿no? Muy bien, es en principio una atribución constitucional. Exacto, es una atribución constitucional que no tenía ninguna reglamentación. ¿Que no responde a ciertos causales, que no responde a ciertas premisas, o sí? Sí, lo que sucedió es que en el 2010, se da un reglamento de las gracias presidenciales. Es en el entendido que el presidente, como que tiene muchas tareas, entonces eso lo entrega a un conjunto de personas que forman una comisión. Porque antes era algo que directamente lo trabajaba el despacho presidencial. Eso cambió y se forma la Comisión de Gracias Presidenciales, y ahí se diferencia entre un indulto común, que es para las personas que han cometido delitos, con una excepción, aquellos que hubieran incurrido en delitos de lesa humanidad. A ellos no se les puede aplicar el indulto común, y hay una segunda figura que es el indulto humanitario. El indulto humanitario se da para personas que están con alguna enfermedad ya, un estado muy grave, ¿no? Y hay tres posibilidades. La primera es una persona que está ya en un estado terminal, es decir, sufriendo una enfermedad terminal, ya está próximo a morir. La otra posibilidad es cuando no tiene una enfermedad terminal, pero es la enfermedad que tiene degenerativa, ya no va a retroceder y le causa un sufrimiento tal que no se puede atender en la prisión. Entonces, por esas circunstancias tendría que ir a su casa. La realidad es que al señor Fujimori se dijo que estaba en esta situación, pero en la práctica se vio que no era tan grave, a pesar de ser una enfermedad que le afecta, ¿no?, en la lengua, un cáncer lingual, pero no se consideró que era tampoco terminal, que podía ser atendido en prisión, y eso es lo que ha generado que se revoque. Claro, que se revoque, ¿no? Como que se vio que había sido un tema más político, ¿no?, en el cual estuvo involucrado el deseo de... ¿Y hay precedentes de este tipo? Es decir, que se otorga el indulto humanitario a una persona en nuestro país y que luego ese mismo sea revocado. Bueno, anteriormente hubo un antecedente de un señor que estaba muy vinculado a la televisión, pero que aparentemente se había, en la época del señor Alan García, se había pues generado un beneficio indebido, ¿no? Inclusive se decía que había circulado dinero por ahí, y eso fue lo que motivó que se revoque, porque se le encontró que él estaba en muy buena condición física, ¿no? Claro. Y no como decía. Cualquier tipo de cuestionamiento luego de otorgado el indulto humanitario podría ser causal de esa revocación. Podría darse siempre y cuando aparezcan pues elementos de juicio categóricos, ¿no?, que indican como que la persona no está con la enfermedad tal como se decía. Ahora, bueno, pues hay que decir que en estos momentos, en esta coyuntura, el Tribunal Constitucional tiene ya bastantes tareas, seguramente, y por ello no se ha pronunciado respecto a este recurso. En relación a temas emblemáticos, discutibles, se ha escuchado que algunos miembros del Tribunal Constitucional consideran que deben de ser dejados para el nuevo Tribunal Constitucional, dado que ellos en estos momentos, la mayoría están ya fuera de tiempo, o sea, ya deberían de haber dejado el cargo.
Muy bien. ¿Sería posible entonces, hablando ya no de un corto plazo, sino mediano, incluso largo plazo, que efectivamente pudiese resolverse la anulación de estas resoluciones que anulaban el indulto? Bueno, en realidad libremente podría darse en un sentido A o en un sentido B. Claro. Corresponderá al nuevo Tribunal Constitucional si es que la idea es que ellos no se van a pronunciar, y que podrá ser nombrado, y ese es uno de los temas delicados que va a haber el nuevo Congreso, ¿no? Que se instale a partir de enero. Muy bien, bueno, como vemos hay muchas cosas que están y que van a seguir en espera del Tribunal Constitucional, de nuevos magistrados, así también como de un nuevo Parlamento, ¿no? Sin embargo, si dejamos de hablar de casos particulares y hablamos del indulto en nuestro país y de aquellos peruanos, muchísimos, y peruanas que están en la espera y que solicitan esta figura, ¿qué se podría decir? Lo triste es que no se ha dado esta aplicación de la norma como debería. Nosotros recordamos que fue muy discutido el tema de las conmutaciones de penas, que un señor Chinguel, que estuvo en la Comisión de Gracias Presidenciales en la época del segundo gobierno de Alan García, prácticamente se dice que se hicieron negociados, ¿no? Y por eso fue condenado ese señor Chinguel, y en las cuales la firma era del presidente. Entonces allí se vio en una investigación que se hizo que habían personas que realmente merecían el indulto presidencial, porque habían hasta enfermos terminales y que sin embargo ni los miraban. Los que habían salido eran aquellos que tenían disponibilidad económica, vinculados al narcotráfico. Fue una desgracia en realidad toda esa época, ¿no? Sí, terrible. ¿Esto podría indicarnos que la norma necesita de ciertos ajustes o en realidad es la aplicación, la interpretación de la norma y el abuso del poder lo que hace que el recurso quizás no funcione como debería? Exacto, ha habido mucho abuso del poder direccionado hacia fines que no tenían nada que ver con lo humanitario, y lo que tendríamos que decir es que probablemente deben haber personas con más sensibilidad que conformen esta Comisión de Gracias Presidenciales y que se dirijan a quienes verdaderamente deberían de ser acreedores de la figura. Muy bien. Finalmente, doctor Angulo, ¿cuál es su parecer frente a lo que actualmente estamos viviendo como país? Y hablamos pues de esta crisis, tan llamada crisis política, que ya es más un estado, ¿no? En realidad yo creo que vivíamos un estado de crisis permanente desde que llegó al poder el señor Pedro Pablo Kuczynski. Eso se ha reproducido cuando ha estado también el señor Vizcarra, que está ahora. Y la realidad era que eso, sobre todo, era la actitud del Congreso, de su mayoría, la que generaba esa crispación. En algún momento dijeron crispación, por lo que eso alude a un movimiento, pero que realmente se hizo permanente. Me parece que a partir de la decisión presidencial de disolver el Congreso, más bien estamos en una etapa ya de tranquilidad. Y eso se ve en las encuestas, en la actitud de la gente. Lo que pasa es que hay algunos interesados en decir que hay una crisis, pero los interesados pues son los que más bien ellos quisieran volver a la etapa anterior, que es indeseable, creo, para el país. Muy bien, bueno, pues sí. Ciertamente, ¿no? Las crisis siempre son oportunidades de cambio, de hacer, pero vivir en una crisis no permite hacer nada. Si es permanente, no. Y creo que ahora hay un buen momento porque es importante que el presidente tenga el tiempo para hacer gestión. Es importante que lo de Odebrecht también se consigan las sanciones para quienes han sido descubiertos, inclusive al más alto nivel, traicionando la fe del pueblo, lo que ellos prometieron y perjuraron, ¿no? Cuando llegaron a los distintos cargos, presidentes de la República, gobernantes regionales y alcaldes, ¿no? Provinciales y distritales. Muy bien, doctor Angulo, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado, por supuesto, a nuestros televidentes para tener más clara la figura del indulto humanitario. En momentos como ese es también una oportunidad para que nosotros los ciudadanos nos formemos en todo lo que tiene que ver con nuestra democracia y la gobernabilidad de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias también por habernos acompañado.